de Pedro, primera carta de Pedro. Y puede ir al capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Es allí donde esta mañana estaremos entonces meditando en la palabra del Señor. Como parte de este estudio o de esta serie, en la cual hasta ahora nos ha traído hasta esta sección o este capítulo 3 del libro o de la carta del apóstol Pedro. Así que vamos a leer, mis amados hermanos, del versículo 8 al versículo 12. Dice allí la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Amados hermanos, nuestro sermón de la mañana de hoy tiene por títulos las marcas de la vida cristiana. No olvidemos que el apóstol Pedro ha venido hablando desde el capítulo 2 acerca de cómo el creyente vive en sometimiento en medio de este mundo, entendiendo que debe someterse a las autoridades civiles, entendiendo que aún si es esclavo o si su condición es de esclavitud, debe someterse a sus amos. También habló acerca de la sujeción o el sometimiento dentro de la familia. Y ahora Pedro, como parte final de esa sección, nos va a hablar acerca de cómo entonces la iglesia finalmente convive, hablando entonces a la iglesia local y cómo ella vive sometida al Señor en medio de este mundo. Pedro entonces, además, se dispone a resumir todo aquello que anteriormente ha dicho, su exhortación acerca de cómo el creyente debe vivir en medio de este mundo. Y eso lo vamos a ver a la luz de lo que Pedro nos dice, en primer lugar, una conducta de unidad, en segundo lugar, una respuesta de amor y en tercer lugar, una bendición prometida. Pedro entonces inicia resumiendo o concluyendo, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. En esta entonces primera parte o en este primer versículo, el versículo 8, Pedro nos va a hablar acerca de esa conducta que debe tener el creyente, esas virtudes que debe tener el creyente que nos llevan entonces a tener verdadera unidad en Cristo. Finalmente, leo para ustedes nuevamente el versículo 8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Estas entonces son unas exhortaciones de Pedro con los cuales termina, como ya le dije, esta sección de su carta. De manera entonces que está llamando a todos, entiéndase bien, todos y cada uno de los creyentes a que sigan, a que anden en estas virtudes que Pedro comienza entonces a desarrollar en la conclusión, no de la carta, pero sí la conclusión de esta sección. Lo que nos lleva entonces a que debamos nosotros prestar atención a lo que Pedro está diciendo, porque ese es el énfasis o a lo que nos quiere llevar Pedro en su conclusión. Y Pedro nos está diciendo, finalmente, todo comienza y todo depende de la actitud adecuada de los creyentes, de la manera correcta, de la conducta correcta de los creyentes. ¿Y cuál es esa conducta? Debemos nosotros preguntarnos. ¿Cuál es esa actitud y cuál es esa virtud en la cual el creyente
debe andar. ¿Cuál es esa marca? Pues Pedro entonces nos da 5 aspectos o 5 cosas de las cuales el creyente debe buscar, debe atender, en las cuales debe andar, y a través de esto muestra entonces un verdadero retrato de la iglesia, la verdadera armonía y la verdadera unidad de la iglesia en medio de este mundo. Lo primero es, Pedro nos dice, deben tener todos un mismo sentir, un mismo sentir. Y esta palabra literalmente significa deben tener armonía o deben ser armoniosos en medio de la iglesia. Es decir, Pedro nos está diciendo que la iglesia, es decir, los creyentes deben vivir en armonía. Ahora no olvidemos que en el contexto en el cual Pedro está hablando, muchos de los creyentes están sufriendo y están sufriendo por causas externas. Recuerden que Pedro nos ha dicho que el creyente entonces está sufriendo, aún haciendo el bien, se ve en una situación de sufrimiento. Y ahora Pedro les está diciendo al creyente que, lejos de seguir en una lucha o en división dentro de la iglesia local, por el contrario, ellos deben vivir y andar en completa armonía, es decir, en un mismo sentir, manteniendo un compromiso los unos con los otros, un compromiso que además se fundamenta y que está basado única y exclusivamente en la verdad, que es producido entonces en el corazón y que va de los unos para con los otros. Nosotros, a la luz de las Escrituras, sabemos y entendemos que esto no es una novedad que está diciendo Pedro. El apóstol Pablo, a lo largo de toda la Escritura, se encarga de hablar constantemente acerca de la unidad, acerca del mismo sentir. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Por lo tanto, entonces, mis amados hermanos, esta unidad y este sentir apunta entonces a la unidad ¿en qué? En Cristo. Es decir, en la mente de Cristo. Una unidad de mente y de corazón que es fundamental, elemental en la iglesia local. La unidad en la fe. Ahora, esta no es una unidad que se fundamenta o que se basa o que es impuesta desde afuera. No, no es impuesta por una serie de reglas de convivencia que nosotros debemos seguir. No está fundamentada desde afuera por una regla doctrinal, sino que nace principalmente de un objetivo común y es Cristo. Nuestra unidad y nuestra armonía se fundamenta y depende única y exclusivamente de Cristo. Por lo tanto, para poder nosotros alcanzar y andar en esa armonía, debemos entonces ir en busca de la mente y la verdad de ¿quién? De Cristo. Compartir la mente y el espíritu de Cristo, del Señor, lo cual nos permite entonces andar en esta virtud de armonía, de un mismo sentir, para poder entonces experimentar esta unidad. Ahora, nosotros hablamos de unidad, unidad y unidad, pero sabemos que dentro de la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo, somos diferentes, es decir, hay variedad, ¿cierto? Hay diversidad entre nosotros. De hecho, hay diferentes opiniones entre los unos y los otros, ¿cierto? No todo es como podemos nosotros pensarlo o imaginar, todo armonía, ¿cierto? Todo paz y todo amor. Ahora, Pedro es consciente de eso y nosotros también somos conscientes de eso, de que hay diferencias entre nosotros, de pensamiento, de condición, etcétera. Hay diferencias. Pero Pedro quiere no que nosotros quitemos esas diferencias que son normales entre nosotros, sino que seamos todos y cada uno de nosotros gobernados
no por nuestras ideas, no por nuestros pensamientos, no por nuestro sentir, sino por el sentir de Cristo. Y al mismo tiempo, ese sentir de Cristo entonces nos lleva a quitar y a limar todas esas diferencias que pueden haber dentro de la iglesia y que nos lleven entonces no a causar división, sino por el contrario, enriquecer esa armonía que fluye no de nuestros pensamientos, no de lo que yo siento, no de lo que usted siente, sino de la mente de Cristo y de lo que Cristo ha dicho. De lo que Cristo ha dicho. Por eso la exhortación es: vivan en armonía unos a los otros. Ahora, para nosotros como creyentes, tenemos siempre o estamos dispuestos a tener por lo general un mismo sentir, siempre y cuando el sentir sea lo que usted siente, ¿cierto? Es decir, bueno, tenemos que estar en unidad, pero todos tienen que estar de acuerdo conmigo. Usted no es capaz de poder doblegar su posición o su idea con el fin entonces de entrar en armonía. Bueno, aquí las cosas, aquí se hace lo que ustedes quieran siempre y cuando se haga lo que yo quiera, ¿cierto? No. Y eso es una característica natural de los hombres. No nos gusta doblegarnos, sino que por el contrario, imponer nuestras ideas, nuestra condición y nuestra manera de trabajar o de hacer las cosas. Pero nosotros sabemos que todos y cada uno de nosotros somos diferentes en esas acciones. Ahora, el punto aquí de Pedro no es lo que usted siente, no es lo que yo siento, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, cómo deben hacerse una u otra las cosas, sino que nuestro sentir común debe ser el sentir de Cristo. Y para nosotros saber el sentir de Cristo, debemos conocer a Cristo a través de su palabra. Por lo tanto, la armonía de la iglesia y la comunión de la iglesia depende de Cristo y de lo que Él ha dicho que la iglesia debe hacer. Y en ese sentido, entonces, nosotros nos amoldamos a ese sentir de Cristo y no por el contrario, a nuestro propio sentir. Por lo tanto, es necesario para crecer en esta virtud la necesidad de conocer profundamente la mente de Cristo. Y la única manera de conocer la mente de Cristo es a través de su palabra, a través de aquellas cosas que Él ha dicho. Es decir, no podemos nosotros ser como iglesia de un mismo sentir si no tenemos la mente de Cristo, si no sabemos lo que está en su palabra. Y es solamente su palabra lo que nos demuestra la mente de Cristo. Somos unos, sí, pero no todos somos iguales. Pero, aunque no todos somos iguales, todos tenemos esencialmente la marca del Espíritu Santo, lo cual nos lleva entonces a hacer y andar como Cristo. Y un ejemplo que puede ilustrar esta verdad es que nuestro cuerpo está compuesto de una gran cantidad de células diferentes y cada una de ellas funciona o tiene su rol diferente. Sin embargo, cada célula de su cuerpo y de mi cuerpo tiene un mismo código de ADN. Es decir, todas funcionan para un fin, para una finalidad. Es decir, el plan completo está marcado en cada una de ellas. Por lo tanto, entonces, mis amados hermanos, como iglesia, nosotros, con el fin de andar en esa armonía y en esa unidad, siendo todos y cada uno de nosotros diferentes, pero habiendo sido sellados por el Espíritu Santo del Señor, siendo sellados por el Espíritu de Cristo, debemos entonces pensar en esa meta, en eso que Cristo quiere, en lo cual nosotros andemos, con el fin entonces de andar en unidad, en el mismo sentir de Cristo y no en el nuestro. Pero en segundo lugar, Pedro no simplemente se queda hasta allí, y aquí hasta aquí pudiésemos pensar, bueno, Pedro nos las ha puesto bastante difícil. Pero Pedro sigue avanzando porque no solamente el Señor espera que tengamos un mismo sentir,
sino que además seamos, en segundo lugar, compasivos, de un mismo sentir y compasivos. Ahora, ¿qué significa ser compasivo? Literalmente esto significa tener en común el mismo sentimiento. Ahora vean que Pedro no solamente ha hablado de ese mismo sentir en cuanto al plan, en cuanto a lo que hacemos, esa unidad, sino también esa unidad o ese común sentimiento de los unos con los otros. El creyente está, o como creyentes estamos unidos en la verdad. Sí, estamos unidos en la verdad para proclamar la verdad, para defender la verdad y para andar en la verdad. Pero también Pedro nos está diciendo que debemos estar también listos para ser compasivos con los sufrimientos de los otros. Ser compasivo es tener entonces, acercarnos a aquel que ciertamente también sufre y tener en común con él el mismo sentimiento, incluso aún de aquellos a los cuales quizás no conocemos profundamente. Romanos capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pedro nos dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Pedro, cuando nos dice entonces que debemos ser compasivos, nos está diciendo que como creyentes debemos preocuparnos profundamente por nuestros hermanos y por nuestras hermanas, de una manera tan profunda que su sufrimiento llegue a ser también nuestro sufrimiento. A eso se refiere el apóstol Pedro. De manera que su sufrimiento se convierta en nuestro propio sufrimiento. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y nuevamente, Cristo viene a ser nuestro ejemplo, nuestro sumo sacerdote compasivo para con nosotros, para que de la misma manera nosotros compartamos de esos sentimientos de nuestros hermanos, de sus tristezas y también de sus alegrías, Ahora, Pedro sigue avanzando y cada vez más como que se pone más difícil, ¿cierto? Pero en tercer lugar, Pedro dice que debemos amarnos fraternalmente. Amarnos fraternalmente. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? ¿Acaso ya con esto de ser compasivo no es suficiente? ¿Acaso con tener un mismo sentir no ha sido suficiente? Bueno, Pedro nos está diciendo que debe haber un afecto, un amor especial dentro de la iglesia, entre los hermanos, que los relaciona íntimamente los unos con los otros. Amaos los unos a los otros. Una característica, mis amados hermanos, una evidencia fundamental de que en una persona hay vida nueva es que verdaderamente ama a sus hermanos. Porque ha sido amado por Dios y ahora entonces ama a sus hermanos. Ahora, la palabra o lo que nos dice Pedro no es solamente, bueno, sí, unas palabras, sí, yo te amo, mi hermano. No, Pedro está hablando de la acción, ¿de acuerdo? Del expresar ese afecto o ese amor fraternal. Y una de las maneras, entonces, de las cuales nosotros, como parte de la iglesia, como creyentes, demostramos ese amor fraternal, es a través del servicio de los unos a los otros. De ese servicio generoso de los unos a los otros, que comienza entre los creyentes, pero que también al mismo tiempo llega entonces a expresarse o extenderse hacia afuera. Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es fundamental, mis amados hermanos, expresar ese amor. Si verdaderamente Dios nos ha amado y amamos a Dios,
amamos a nuestros hermanos. Hay muchas cosas que podemos nosotros decir con respecto al amor fraterno, en cuanto al amor a nuestros hermanos. Porque ciertamente hablamos, o cuando hablamos del amor fraterno, pensamos simplemente en decir, bueno, sí, yo amo a mi hermano. El punto está en qué estamos haciendo por nuestros hermanos. ¿Cómo manifestamos ese amor, esa preocupación legítima por nuestros hermanos? Una de esas es el servicio los unos por los otros, que viene también de la compasión, y va a seguir Pedro hablando acerca de estas cosas. Pero ¿cómo más nosotros expresamos nuestro amor para con nuestros hermanos? ¿Cuán preocupados estamos por la condición de nuestros hermanos? No simplemente por su condición externa, física, material, sino principalmente por la preocupación que el Señor mismo tiene, y es acerca de sus almas, acerca de su crecimiento espiritual, acerca de la prosperidad de su alma. Son esas cosas en las cuales nosotros entonces nos preocupamos y manifestamos al mismo tiempo nuestro amor. Y entendamos también algo, y sepamos que aún cuando fallamos, aún cuando estamos caminando de manera desviada y somos exhortados por nuestros hermanos, eso es una manifestación de su amor para con nosotros. Y es algo que debemos hacer y en lo cual debemos participar. Y que es algo que caracteriza al verdadero creyente. Pero en cuarto lugar, Pedro nos dice que debemos también ser misericordiosos. Misericordiosos. Ahora, ¿qué es ser misericordioso? Esta es una palabra cuya raíz se refiere a los órganos internos, a las entrañas, al intestino. Es una emoción, no cualquier emoción, sino que se produce un afecto que sale desde las mismas entrañas, desde las vísceras. De ahí que estamos hablando de un poderoso sentimiento que habla entonces acerca de la misericordia. Y al igual que la compasión, la misericordia es un sentimiento tan profundo que entonces nosotros nos vemos afectados profundamente por la condición de los otros. Ahora entendamos algo. Dios se ha compadecido de nuestras miserias al ser misericordioso para con nosotros. Y de la misma manera el apóstol Pedro entonces manda, exhorta al creyente al tener la misma misericordia, el mismo sentimiento profundo de las entrañas por nuestros hermanos. Pero que también, tal cual como Dios, se extiende hacia aquellos que niegan, que rechazan a Dios. De la misma manera que nuestro Dios, por medio de su Hijo, tiene misericordia de los pecadores y ha tenido misericordia de pecadores como nosotros. De la misma manera, el apóstol Pedro entonces nos manda, nos exhorta a andar en esa misericordia. Pero por último, Pedro nos dice, sean amigables. Ahora, una mejor traducción, de esta palabra la tiene la Biblia de las Américas o también la Nueva Versión Internacional. Y es que se refiere a que tengan, en este caso, un espíritu humilde. Vean, tengan un mismo sentir, sean compasivos, tengan amor fraterno, sean misericordiosos y sean, sobre todas las cosas, cerrando con broche de oro, con un espíritu humilde. Y esta es, como lo han dicho los teólogos, los creyentes a lo largo de la historia, la mayor de las virtudes cristianas, es decir, la humildad. Una mente y un espíritu humilde. Mis amados hermanos, y lo que permite entonces, o una de las cosas que permite que nosotros seamos misericordiosos, que seamos compasivos, que tengamos un mismo sentir,
es ser humildes. Es ser humildes. Porque sin la humildad, sin un espíritu humilde, sin una mente humilde, mis amados hermanos, es imposible entonces. Es imposible que alcancemos entonces nosotros unidad, compasión, misericordia y amor fraterno. Sin embargo, Pedro está hablando a creyentes y Pedro nos está diciendo que estas virtudes han sido depositadas en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, porque estas virtudes son las mismas virtudes de Cristo y que Cristo entonces ha otorgado a aquellos que creen y confían en Él. Pero nosotros entonces debemos recordar constantemente estas cosas, a andar en estas cosas de manera tal que mostremos en nuestras vidas, a través de la armonía, de la comunión y de nuestras virtudes, a Cristo, única y exclusivamente a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos dice: nada hagáis por vanagloria o por contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, este espíritu y esta mente de humildad es fundamental para la armonía en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo. Nuestro propio Señor nos dijo: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos entonces de nuestro Señor, porque estas virtudes se nos han dado para que nosotros constantemente las hagamos crecer en nuestras vidas y reflejemos la gloria de Cristo en medio de su iglesia, a través de la armonía, de la compasión, del amor fraterno y de la humildad. Entonces, como cuerpo de Cristo, los creyentes experimentarán, andando en estas virtudes, las maravillosas bendiciones de nuestro Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que una vez entonces teniendo esa conducta, esa actitud correcta en estas virtudes, también debemos responder en medio de este mundo de manera correcta. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, hermanos, aunque estas virtudes del versículo anterior están claramente o están directamente relacionadas, es decir, con la iglesia, con la comunión, con la vida cristiana, y es el contexto entonces en donde más se utilizan, donde más andamos, donde más son puestas en prácticas. Pedro ahora está apuntando, aunque estas cosas van más allá de la comunidad, es decir, de la iglesia local. Porque cuando Pedro dice que no debemos devolver mal por mal ni insulto por insulto, está pensando en aquellos que ciertamente sufren por causa de los de afuera. Persecución, insulto, mal por mal. Ahora, la base sobre la cual Pedro está diciendo esto no es simplemente que el amor que debemos tener, no es simplemente nuestra compasión que ya tenemos, no es simplemente el amor fraterno. No, el fundamento de lo que Pedro está diciendo es que ciertamente nuestro Señor mismo lo dijo y nuestro propio Señor lo experimentó. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. El fundamento por el cual entonces nosotros debemos no devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecir, es porque Cristo lo ha dicho y porque el propio Cristo
lo hizo, porque Él es nuestro ejemplo. Por lo tanto, cuando el creyente es ultrajado, maltratado, perseguido, el creyente entonces no debe tomar represalias. Si hay algo que caracteriza la vida de los hombres es, ¿verdad?, la venganza. El querer vengarme. El que me la hace, me la paga. Y yo no me dejo de nadie. Porque es que nadie me la va a aplicar, ¿cierto? Pero Pedro está diciendo que esa no es la actitud del creyente. Que esa no es la actitud de un creyente que es compasivo, que tiene amor fraterno, que es misericordioso. Sino que la actitud del creyente es que deja lugar a la ira de Dios. Y que deja lugar a la venganza de Dios porque a Él claramente le corresponde. Que no devuelve maldición por maldición, sino que, por el contrario, bendice cuando es maldecido. Ahora, ¿qué es una maldición? Usted probablemente piensa cuando habla de maldición de un conjuro, ¿cierto? Que le lanzaron, ¿no? Entonces usted va y se ponía por allá una contra, ¿verdad? Para el mal de ojo y la cuestión. La pionía, la famosa pionía y todas esas cosas, ¿verdad? Usted sabe, la azabache. Está recordando, ¿verdad? Pero a eso no se refiere cuando Pedro habla de maldición. Cuando Pedro se refiere a maldición, está hablando al insulto, al hablar mal de alguien. Eso es maldición. En otras palabras, una mala palabra o una palabra mal dicha. Eso es una maldición. De ahí es donde, pues ese es el significado de donde proviene esa palabra que en nuestra Biblia es traducida como maldición. Entonces, cuando alguien habla mal, cuando alguien miente, cuando alguien insulta, está entonces maldiciendo. Y Pedro dice, cuando ustedes entonces experimenten eso, maldición, no deben hacer lo mismo. No deben de la misma manera hablar mal. No deben caer en la discusión. No deben caer en el pleito de palabras. Porque la venganza es algo que no caracteriza a los creyentes. Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, él dice, cuando nos maldicen, nosotros nos bendecimos. Y es lo que sigue, o es lo que está diciendo, a lo que está recurriendo Pedro en este caso. En lugar de tomar represalias cuando experimentamos maldición, cuando experimentamos hostilidad, los creyentes deben responder bendiciendo. Bendiciendo. Y puedo recordar esas palabras de Spurgeon cuando decía, cuando escuches a alguien hablar mal de ti o hablando mentiras acerca de ti, no te molestes. Porque tú claramente sabes que eres mucho peor de eso de lo que están diciendo. Y es verdad. Pero el Señor nos ha librado de eso. Y por lo tanto, entonces, no respondemos de manera igual o negativa, sino que respondemos bendiciendo. Ahora, ¿qué significa entonces bendecir? Bueno, es todo lo contrario a la maldición, a las malas palabras. Tiene que ver con buenas palabras, con buenas acciones, tiene que ver con elogios. Eso es bendición. Bendecir a nuestros adversarios en vez de pagarles con la propia moneda. En vez de insultarlos o responder al insulto, respondemos entonces en bendición. Como dice el libro de Proverbios, la blanda respuesta aplaca, calma la ira. Y si lo hacemos de esa manera, entonces estamos imitando a Dios y demostrando entonces que verdaderamente somos sus hijos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros o cómo bendecimos a aquellos que nos maldicen? Digamos entonces ahora de manera práctica. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que debemos recordar y una de las cosas por las cuales nosotros demostramos nuestro amor para aquellos que nos maldicen, amándolos incondicionalmente.
Es decir, no guardando ningún tipo de rencor. Probablemente usted o creyentes a lo largo del mundo están experimentando dolor, sufrimiento por causa de personas que los persiguen, que los acusan, que los señalan, que los maltratan. Y la respuesta entonces del creyente es no guardar rencor, sino amarlos, ser misericordiosos, recordando ya entonces todo lo que Pedro anteriormente nos ha dicho. Pero en segundo lugar, una de las maneras en las cuales nosotros entonces bendecimos a aquellos que nos maldicen es también orando por ellos. No hay mejor muestra de amor y de bendición que orar por ellos, que orar por los incrédulos que nos maldicen. O aún también orar por el que el Señor continúe santificando la vida de ese hermano, que probablemente también peca contra nosotros, porque sabemos que aún seguimos pecando los unos con los otros. Pero en tercer lugar, otra de las maneras en las cuales nosotros podemos bendecir a quienes nos maldicen es agradeciendo, es decir, expresando gratitud hacia ellos. Y por último, perdonando a aquellos que nos señalan y que nos persiguen. Y esto era algo que los creyentes que recibieron esta carta debían hacer en medio de la persecución, en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Orando por sus enemigos, orando por aquellos que les perseguían, siendo amables para con ellos y promoviendo y buscando su bienestar espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto, Pedro? Bueno, porque ustedes han heredado bendición. Es decir, Pedro nos está diciendo, ustedes han sido bendecidos para bendecir. Hemos sido bendecidos para bendecir. Hemos recibido una bendición que no merecíamos. Siendo pecadores, estando alejados y estando bajo la ira de Dios, experimentamos la bendición que nos ha sido heredada. Es decir, que nos ha sido otorgada de manera gratis para entonces nosotros en medio de este mundo también bendecir. Esa es la razón. ¿Por qué debemos actuar de esa manera? ¿Por qué debemos bendecir a aquellos que nos persiguen y que nos tratan mal? ¿Por qué debemos actuar de esa manera en medio de este mundo que constantemente se levanta en contra del cristianismo, se levanta en contra de nuestro Dios? Pues bien, Pedro nos está diciendo, y el Señor nos está diciendo, porque de la misma manera ustedes estaban en esa condición, y yo, siendo un Dios misericordioso, he tenido misericordia de ustedes, les he dado una bendición que ustedes no merecían, que no la pagaron, y por eso entonces ustedes deben hacerlo. Siendo conscientes de la gracia tan rica que hemos recibido, debemos entonces estar dispuestos también a bendecir a los demás, aunque nos hayan ofendido, aunque nos hayan señalado, aunque nos hayan perseguido. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, y es esa promesa de bendición. Versículo 10. Porque, dice Pedro, y aquí pasa a citar el Salmo capítulo 34. Él dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Ahora, ¿quién quiere amar la vida y ver días buenos? Todos ciertamente pensamos en disfrutar la vida, en tener días buenos en medio de este mundo. Ahora el punto es que todos los hombres piensan lo mismo, pero para algunos
tener una vida buena o amar la vida buena es hacer lo que quieres. Bueno, disfruta la vida, porque te vas a morir. Y entonces yo tengo que disfrutar. Y entonces se van al dinero, al alcohol, al sexo, a la pornografía, todos los placeres que muestra o plantea, usando los términos de Bunyan en su libro El progreso del peregrino, todo lo que ofrece esta feria de la vanidad, todo lo que ofrece este mundo, que es vanidad, es decir, que es sin sentido. Sin embargo, Pedro nos está diciendo que amar la vida y ver días buenos no depende de esas cosas sin sentido, sino que implican lo que él ya anteriormente ha dicho, una conducta y una respuesta correcta, que va entonces de refrenar nuestra lengua, de guardarnos del engaño, pero además de apartarnos del mal, de hacer el bien, de buscar la paz y de seguirla. Y Pedro cita, como les dije, el Salmo 34, y bajo el Salmo 34 apoya entonces su exhortación, cuyas palabras finales entonces son un énfasis de lo que ya Pedro nos ha dicho. Pero un cristiano, un verdadero creyente que quiere amar la vida y ver días buenos, debe entonces abstenerse de hablar mal. Vean, experimentamos que hablen mal de nosotros, es lo que está diciendo Pedro, pero nosotros no hablamos mal, sino que bendecimos. Y aunque muchos de los que estaban recibiendo, o los que principalmente recibieron esta carta, como ya lo hemos dicho, y es parte del contexto para nosotros poder entender claramente, estaban experimentando dificultades, estaban experimentando miseria. Pedro les está diciendo que a pesar de eso pueden tener una buena vida, pueden disfrutar de una buena vida y de ver días buenos en medio de este mundo, a pesar de las dificultades y de la miseria que estaban experimentando. Y las razones que Pedro da es que Dios está viendo todo, pero no solamente está viendo todo, Él está escuchando nuestras oraciones. Y no solamente está escuchando nuestras oraciones, sino que también va a pagar a cada uno según sus obras. Bendición para aquellos que han hallado bendición en Él y juicio para aquellos que le niegan a Él. Pero Pedro nos sigue diciendo que debemos entonces, para ver esos días buenos o para constantemente estar experimentando esos días buenos y tener una vida buena en medio de este mundo, debemos refrenar nuestra lengua y no hablar engaños. Ahora, Santiago nos dice que si hay una cosa difícil de hacer, es refrenar y controlar nuestra lengua. ¿Verdad? Ustedes se ríen, que sabe, ¿verdad? Lo que le cuesta refrenar su lengua. Santiago dice que esa lengua, la suya, es un fuego, un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuán difícil es refrenar nuestra lengua, ¿cierto? Porque cuando usted comienza a hablar no hay nadie quien lo pare. Y le dice que se calle y no, y usted sigue. Y en ese sentido entonces es alimentada, ¿verdad? Esa lengua por sus pensamientos, por sus más profundos deseos. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Pero Pedro nos está entonces diciendo, y aún también Santiago nos está diciendo, nos sigue diciendo en su carta, que el Señor nos ha dado entonces a nosotros
para poder nosotros refrenar nuestra lengua, para no dejarnos llevar por la maldad que puede haber en aquellas cosas que hablamos. Además, el libro de Proverbios también nos dice que en las muchas palabras no falta pecado. De hecho, por eso el propio Santiago, cuando nos habla, o cuando habla acerca de la lengua, dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En el sentido de que aquellos que enseñan y que tienen que hablar y que hablar y que hablar, serán demandados, se les demandará con respecto a sus palabras, ¿cierto? Pero, a pesar de eso, el Señor nos ha dado entonces de su Santo Espíritu y la capacidad para que nosotros podamos controlar, refrenar nuestra lengua. Para que refrenemos nuestra lengua y para que no hablemos engaño. Pero Pedro no se queda allí, sino que a partir del versículo 11 nos da 4 mandatos, 4 exhortaciones para nosotros. La primera de ellas, apartarse del mal. ¿Quieres ver días buenos? No solamente debes refrenar tu lengua, no solamente debes no hablar engaño, sino que debes apartarte del mal. Apártese del mal. Y aquí la palabra implica un rechazo rotundo, fuerte de todo aquello que es pecaminoso y que es perjudicial para nuestra vida cristiana. Todo aquello que es malo debe entonces desecharse, debe ser rechazado, se debe apartar. Entiéndase bien, todo aquello que es malo. Todo aquello que es pecaminoso. ¿Quieres ver días buenos? Apártate de el mal. De todo lo que tiene que ver con el mal. Ahora, hermanos, en este punto nosotros debemos ser diligentes en poder discernir aquello que nos perjudica, aquello que es malo, aquello que no agrada al Señor. Ahora, para ello entonces debemos tener un mismo sentir, y es la mente de Cristo. Conocer aquello que el Señor demanda de nosotros. Pero, en segundo lugar, Pedro no solamente nos dice apártense del mal, sino que hagan el bien. Como decían por allí, haga el bien y no mire a quién, ¿cierto? Apártese del mal y haga el bien. Ahora, vean que Pedro nos está diciendo, o cuando Pedro nos dice apártese del mal, nos está diciendo enciérrese en su casa, no salga porque todo el mundo está contaminado y todas las personas son malas. No. Por el contrario, nos dice apártese del mal, pero nos invita entonces a actuar, a ir en busca de esa cualidad o de esa excelencia de el bien, esa virtud de hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Hacer el bien no es lo que usted cree que es bien para usted. Nosotros pensamos que el bien es cualquier cosa siempre y cuando usted se sienta bien, ¿cierto? Ahora, los pecadores se sienten bien pecando. Usted lo sabe porque usted que estaba en esa situación. Estaba muy tranquilo por allá disfrutando del mal y eso era bien para usted. O era bien para nosotros. Ahora, hacer el bien no es hacer las cosas con las cuales usted se siente bien. No. Porque hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que hacer porque el Señor lo demanda. Y muchas veces no nos sentimos muy bien con eso. Muchas veces no nos sentimos bien cuando tenemos que pedir perdón, cuando nos equivocamos. Pero es algo que debemos hacer. Y eso es hacer el bien. Eso es hacer el bien. Hacer el bien entonces no es el bien según nuestro pensamiento, nuestras ideas, según lo que yo siento en mi corazón. Pero no está hablando de sentimientos, de emociones.
pero está hablando de aquello que el Señor demanda de manera clara de cada uno de nosotros. De manera clara de cada uno de nosotros. Y en esas cosas debemos andar. Apartarnos de lo malo, de lo pecaminoso y hacer aquello que es bueno y agradable delante de Dios. Y eso es bueno y agradable delante de Dios, no porque usted crea que es bueno, sino porque Dios ha dicho que es bueno. Y todo aquello que Dios no ha dicho que es bueno, no puede entonces ser bueno para Dios. ¿Me explico? Pero en tercer y cuarto lugar, Pedro dice, busquen la paz y síganla. Es decir, busquen la paz y anden constantemente tras la paz, en la búsqueda de la paz, en la práctica de la paz. Es decir, como un cazador en busca de la presa. De esa manera. Las Escrituras, además, el apóstol Pablo nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala de manera activa, aún incluso, no recuerde el contexto en el cual Pedro está hablando, aún incluso con aquellos que nos persiguen. Busquemos la paz y sigamos la paz. Debemos entonces, o el creyente debe ser conocido en el mundo, como dice el Señor, como pacificadores, no como pleiteros, sino como pacificadores, como aquellos que buscan y luchan por la armonía hasta donde sea posible, hasta como dice el apóstol Pablo, hasta donde dependa de nosotros. Ahora, ¿por qué debemos nosotros hacer esto, Pedro? Pedro dice, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Apártese del mal si eres un creyente. Sigue el bien, porque si no estás apartado del mal, entonces eres alguien que hace el mal y el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y cuando Pedro está diciendo que el rostro del Señor está en contra, está diciendo que el juicio de Dios está sobre aquellos que hacen el mal. No su favor, sino su juicio. Porque su favor está sobre aquellos que buscan la justicia. Sus oídos están sobre aquellos que buscan la justicia. Los ojos del Señor, que todo lo ven, que todo lo conoce, están en este punto. Pedro no está diciendo solamente que el Señor conoce todas las cosas, no, el Señor los ve a todos y los conoce a todos. Pedro está diciendo aquí que de manera especial Dios tiene un cuidado para con sus hijos, que Dios tiene un cuidado para con los justos y de esa misma manera escucha sus oraciones. Hermanos, aunque parezca muchas veces que nuestro Señor no nos escucha, porque quizá no nos concede alguna petición o alguna oración, que pensamos que estamos abandonados y experimentamos que nuestro Dios está muy distante de nosotros, seamos conscientes que nuestro Dios siempre, siempre está mirando nuestras vidas y escuchando nuestras oraciones. Si somos verdaderos creyentes, si andamos en armonía, si andamos en compasión, en unidad, en amor los unos con los otros, si hemos rechazado el mal y andamos en el bien, significa entonces que estamos en Cristo y que por lo tanto entonces nuestro Dios nos mira, nos cuida y nos escucha. Sus ojos y sus oídos están atentos a nosotros. Por lo tanto, además, esto es una garantía y una seguridad de que podemos vivir confiados en medio de este mundo. Estando entonces adheridos a esa norma y a esa mente de nuestro Señor, porque tenemos la promesa de Él, sea cual sea nuestra situación.
sean cual sea nuestra circunstancia. Nuestro Dios está vigilando, protegiendo y listo para extender sus bendiciones sobre su pueblo. Pero también el Señor ha dicho a través de Pedro, y como lo sigue diciendo el capítulo 34 del libro de los Salmos, el cual el apóstol Pedro está citando, es que el juicio de Dios está sobre los pecadores, sobre los injustos, sobre aquellos que niegan y que rechazan la bendición que Dios ha dado a través de Cristo. Todos aquellos entonces que viven de espaldas a Dios, todos aquellos que rechazan a Dios, experimentarán la ira y el juicio, la destrucción. Pero si te arrepientes de tus pecados, si reconoces tu indignidad y la necesidad que tienes de Cristo y de poder alcanzar su favor, del ser visto por Dios a través de Cristo, del ser escuchado por Dios a través de Cristo, entonces debes arrepentirte de tus pecados. Debes reconocer tu indignidad y debes clamar al Dios misericordioso que te conceda de su misericordia y de su gracia para hallar refugio seguro y esperanza en Él. Y aún hoy, el Señor entonces sigue llamando a hombres y mujeres, pecadores e indignos, a que vengan delante de Él. Finalmente, hermanos, algunas aplicaciones que no son más que reafirmar lo que hemos dicho hasta ahora. La primera de ellas es que sabemos que no hay nada más difícil de hacer que amar a aquellos que nos odian. No hay algo más difícil, no hay mayor desafío que amar a otros cuando nos hacen mal. Pero es en esos momentos en donde somos llamados a mostrar nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera virtud y nuestra verdadera conducta en Cristo. No devolviendo mal por mal, sino bendiciendo. Como lo dijimos, orando, sirviendo aún a aquellos que son nuestros enemigos. No cayendo en el conflicto, no cayendo en la disputa o en los argumentos, sino siendo y teniendo una actitud amorosa para con los otros. Nuestra actitud natural es tomar venganza. Yo no me quedo con esa. Y déjenme decirle que esa es la razón por la cual vemos, o es una de las razones por las cuales nosotros vemos todos los conflictos en medio de este mundo. Desde los más pequeños hasta los más grandes están en el hecho de tomar venganza, de tomar represalia, de no quedarnos con eso, de dar el último golpe. Tú me pegas y yo te pego. Y nadie se rinde. El Señor nos recuerda que hay mucha más ganancia en aquellos que, o para aquellos que aman, que para aquellos que entonces tienen o se aprovechan de la venganza. No nos cansemos como iglesia de hacer el bien frecuentemente, aún en medio de la dificultad. No nos cansemos aún de seguir proclamando el mensaje del Evangelio como iglesia, aún a pesar de la adversidad, aún a pesar del rechazo. Demostremos entonces el amor y la compasión de Dios como iglesia a través de nuestras vidas y a través de la predicación del Evangelio. No olvidando que nuestro Dios siempre nos ve y nos escucha y está allí para cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu exhortación y por tus demandas, Padre amado, para con cada uno de nosotros. Esas altas demandas de la vida cristiana,
que tú esperas de nosotros y que ciertamente nos has dado y por las cuales, Padre amado, te rogamos que nos ayudes cada día más a andar en ellas, a expresar y a manifestar en ellas. Pero también, Padre, te pedimos perdón, porque constantemente fallamos en ellas, porque constantemente nos olvidamos, Padre amado, poniendo por encima nuestro orgullo y poniendo por encima, Padre amado, nuestro propio sentir y nuestro propio bienestar, olvidándonos de que debemos tener el mismo sentir que hay en Cristo. Ayúdanos, oh mi Dios, a partir de hoy, a cada día, recordar y entender que vivimos por ti y para ti, y que si morimos, también morimos por ti y para ti. Que de eso entonces, Señor, depende nuestra vida. Y que a través de eso entonces nos ayude, Señor, a vivir, desechando toda maldad y buscando, Señor, no nuestro bien, sino el bien y el avance de tu reino en medio de este mundo. Gracias te damos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.